Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la primera sesión de resolución de manera presencial convocada para esta fecha. Saludo cordialmente a la magistrada y magistrados integrantes del Pleno, al secretario general y por supuesto agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. A efecto de iniciar la presente sesión, le solicito, secretario general de Acuerdos, proceda a verificar la existencia del quórum legal para sesionar válidamente. Magistrada Presidenta, hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución presencial los magistrados Daniel Preciado Temiquel, César Salgado Alpizar y la magistrada Evelyn Rodríguez Sinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de este tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente. Le agradezco, secretario general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión de resolución. Para ese efecto, le solicito, secretario, nos informe cuáles son los asuntos listados para resolver. Magistrada Presidenta, magistrada, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a un proyecto de acuerdo plenario, 2 proyectos de resolución y 5 proyectos de sentencias convenio tribunal, los cuales a continuación preciso. El número 1 es el acuerdo plenario derivado del RAT 010 del 2025, parte actora Partido Revolucionario Institucional. La autoridad responsable es el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a su ponencia, magistrada. El asunto número 2 es la sentencia derivada del JET 027 del año próximo pasado. Parte actora es Wilber Ramírez Rodríguez y la autoridad responsable es el Ayuntamiento de Juchitán Guerrero, asunto que también fue turnado a su ponencia. 3, magistrada presidenta. El asunto número 3 es la sentencia derivada del RAT 012 del 2025. La parte actora es Partido Movimiento Ciudadano. La autoridad responsable es el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, asunto que fue turnado a la ponencia número 4. El asunto número 4 es sentencia convenio tribunal 001 de este año, comparecientes Nicanor Vergara Vargas y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto turnado a la ponencia primera. El asunto número 5 es el sentencia convenio tribunal 004 diagonal 2026, comparecientes Magali Duarte Bañuelos y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia 1. El asunto número 6 es la sentencia convenio tribunal 002 de este año, comparecientes Eric Fierro Delgado y este Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 4. El asunto número 7 es la sentencia convenio tribunal 005 diagonal 2026, comparecientes Carlos Irán Maltildes Gama y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 4. Y el último asunto, magistrada, es el sentencia convenio tribunal 003 diagonal 2026, comparecientes María Fernanda Saavedra Chávez y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, asunto que fue turnado a la ponencia número 5. Son los asuntos a tratar, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Gracias, secretario general, magistrada, magistrados. En términos de los artículos 30, 31, fracción novena y 37, fracción segunda de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, interpretados de manera sistemática y funcional, pongo a su consideración la lista de los asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Sinol. A favor. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. A favor. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados. A efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas se realizarán con el apoyo del secretario general de Acuerdo. El primer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de acuerdo plenario relativo al recurso de apelación identificado con la clave 010 diagonal 2025, el cual fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general de Acuerdos, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados.
Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a su consideración la magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz relativo al cumplimiento de la sentencia de 11 de diciembre de 2025 dictada en el recurso de apelación número 10 del año mencionado. En dicha sentencia, ese tribunal declaró parcialmente fundados e infundados los agravios hechos valer por el Partido Revolucionario Institucional y, en consecuencia, ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero realizar las acciones necesarias para garantizar el pago del financiamiento público adeudado y se conminó a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para los efectos conducentes. Ahora bien, de las constancias que obran en auto se advierte que el Instituto Electoral Local, por conducto de su secretario ejecutivo, informó mediante oficios recibidos los días 17 de diciembre de 2025 y 14 de enero de 2026 las acciones realizadas para dar cumplimiento al ordenado, remitiendo la documentación que así lo acredita. De la revisión de dichas constancias se desprende que la autoridad responsable realizó las gestiones ante la Secretaría de Finanzas y Administración para la administración de los recursos y posteriormente efectuó las transferencias bancarias al partido político actor por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias y específicas correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2025. Las documentales remitidas al tratarse de documentos públicos expedidos por funcionario electoral en ejercicio de sus atribuciones gozan de valor probatorio pleno en términos de la ley del sistema de medios de impugnación. En consecuencia, al encontrarse acreditadas tanto las gestiones realizadas como el pago total del financiamiento público adeudado, en el proyecto se propone tener por cumplida la sentencia, ordenar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido y dar vista del presente acuerdo a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en atención a lo resuelto en el expediente SCM-JRC-37/2025. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Le agradezco, secretario. Magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado. Con el proyecto. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez A Chinón. favor del proyecto. Magistrada presidente ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de acuerdo plenario fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El segundo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano, identificado con la clave 027/2025, el cual también fue turnado a la ponencia a mi cargo. Por lo tanto, le solicito, secretario general, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, señora magistrada y señores magistrados, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución relativo al expediente clave alfanumérica PGE/GED/027/2025 al tenor de lo siguiente. El juicio electoral ciudadano fue promovido por Wilber Ramírez Rodríguez, síndico procurador del Ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero, en contra del ayuntamiento de ese municipio por la presunta omisión de convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y de cabildo abierto, así como falta de pago de remuneraciones, obstrucción al desempeño del cargo y protección jurídica, así como obstrucción y violencia política y vulneración a su derecho de petición. La parte actora señala como motivo de agravio que el ayuntamiento ha sido omiso en pagarle las remuneraciones correspondientes a la primera quincena del mes de julio del 2025 y las que se sigan generando hasta la total resolución del presente medio de impugnación, así como compensaciones económicas que debió recibir el día 15 de julio y 15 de diciembre de 2025 relativos a dos periodos vacacionales. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio, ya que el ayuntamiento reconoce no haber cubierto las remuneraciones por concepto de dieta, por lo que, al haber consignado 10 cheques a favor del actor equivalentes a las quincenas de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2025, se condena a la responsable al pago de las quincenas vencidas faltantes.
En ese mismo orden de ideas, se propone declarar infundado el agravio relativo a la omisión del pago de las compensaciones económicas por periodos vacacionales, ya que las mismas no se encuentran contempladas como una prestación económica a favor del accionante o cualquier otro de los integrantes del cabildo dentro del presupuesto de egresos y no existe medio de convicción idóneo en el sumario para sostener por acreditada la existencia de la presente prestación reclamada. Por otra parte, se propone declarar fundado, pero a la postre inoperante, el agravio relativo a la omisión de celebrar 2 sesiones de carácter ordinario mensualmente y una de ellas deberá ser de cabildo abierto, cada 2 meses. Ello porque, del análisis de las actas de cabildo remitidas por el ayuntamiento, se advierte que efectivamente no se han celebrado las sesiones con la periodicidad que señala la ley. Sin embargo, la inoperancia del agravio radica en que no se advierte una afectación al desempeño del cargo del actor, ya que si bien aduce que con ello se impide que se discuta al interior del cabildo los asuntos inherentes al ayuntamiento, no expresa una afectación cierta en el ejercicio de su encargo. Por otro lado, se propone declarar fundado el agravio relativo a la falta de sustento legal para convocar a las sesiones de cabildo vía WhatsApp, esto porque actualmente, conforme a lo previsto en los artículos 50, 51, 73, fracción cuarta y 98, fracción quinta de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, las sesiones de cabildo serán convocadas por el presidente municipal mediante la debida notificación personal del oficio por el cual se formula la convocatoria, haciéndole llegar los documentos necesarios relativos a los puntos a tratar en la sesión de cabildo. Por tanto, al no acreditarse la autorización normativa al interior del cabildo para llevar a cabo las notificaciones de las convocatorias a las sesiones de cabildo vía WhatsApp, se estima que, ante la falta de información probatoria por parte de la responsable, se actualiza el supuesto de obstrucción del cargo del síndico procurador para el cual fue electo el actor. En ese tenor, se propone declarar infundado el agravio relacionado con la falta de entrega de la documentación a la sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 13 de octubre de 2025, ello toda vez que no se advierte de las constancias del expediente que el actor haya llevado a cabo gestión alguna para allegarse de la documentación e información necesaria para participar en la discusión y, en su caso, aprobación del punto de acuerdo a tratar en la sesión de Cabildo. En el proyecto se razona que, a pesar de que el actor tuvo los mecanismos para poder solicitar toda la información necesaria previa a la propia sesión que recurre, este no realizó antes ni durante el desarrollo de la misma la solicitud de información o alguna manifestación referente a la falta de la misma que pudiera inferir que no tenía la información y que él la hubiera solicitado y se le hubiera negado la misma. Por otra parte, relativo al derecho de petición e información, se propone declarar inatendible y por tanto ineficaz el agravio relativo a la omisión de dar respuesta al oficio WRR, /PM, /042, /2025, de fecha 27 de marzo del 2025, suscrito por el actor, en virtud de que, mediante sentencia de fecha 1 de julio del 2025, este órgano jurisdiccional resolvió el juicio electoral ciudadano número 015 del 2025, interpuesto por el propio accionante, en el que hizo valer como agravio la falta de respuesta al oficio mencionado, habiéndose declarado fundado el agravio, ordenándose al ayuntamiento dar respuesta fundada y motivada. Por lo que, a través del acuerdo plenario de 2 de septiembre de 2025, se tuvo por cumplida dicha sentencia, ordenando el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, toda vez que la autoridad responsable acreditó haber dado cumplimiento a lo que fue mandatado, en el sentido de que formulara respuesta debidamente fundada y motivada al síndico procurador, reconociendo el derecho que le asistía a ser sabedor de la información de la administración municipal en el ejercicio de su atribución de velar por la observancia de los principios de publicidad y transparencia. En ese tenor, lo resuelto en el expediente GEC 015 del 2025 adquirió el carácter de cosa juzgada y por tanto se encuentra firme y brinda certeza jurídica respecto de su contenido y alcances y por ello adquiere el carácter de legal e inmutable.
Por otra parte, se propone declarar fundado el agravio relativo a la falta de respuesta respecto de la información solicitada mediante oficio WRR-PM-102-2025 de fecha 23 de julio del 2025 y a la gestión solicitada en el oficio SM-102-2025 de fecha 26 de junio del 2025. Al respecto, la autoridad responsable en su informe circunstanciado aceptó la existencia de los oficios de solicitud y manifestó en su defensa que dicha solicitud de información fue atendida. Sin embargo, en los autos del expediente que se resuelve no existe prueba alguna que acredite que se dio respuesta o que se atendiera la solicitud y que el actor se hubiera negado a recibirla. Por tanto, ante la insuficiencia probatoria, dada la naturaleza omisiva del acto impugnado, se estima que la falta de información actualiza la vulneración a los derechos político-electorales del actor en su vertiente del ejercicio pleno del encargo. Asimismo, se propone calificar de fundado el agravio relativo a la falta de respuesta a la solicitud de información formulada por el actor mediante oficio WRR-PM-070-2025 de fecha 13 de octubre del 2025, ello tomando en consideración que la responsable mediante oficio 180-SG-2025 de fecha 16 de octubre del 2025 da respuesta a la solicitud de la parte actora. Sin embargo, la misma carece de la debida fundamentación legal, pues en la misma no se hace un desglose técnico de los artículos aplicables al motivo de su respuesta. Esto es, no precisa qué marco jurídico dispone que las copias certificadas solicitadas a la Secretaría General deban expedirse previa solicitud y anuencia del Cabildo, considerando además que quien la solicita es un integrante del propio Cabildo. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio relativo a la falta de apoyo de recursos materiales, humanos y financieros para la operatividad de la sindicatura municipal, ya que el actor no acredita con medio de prueba alguno la supuesta falta de recursos humanos, materiales o financieros para el ejercicio de sus funciones, y además el promovente no demuestra haber solicitado de manera formal y por las vías institucionales los insumos que dice requerir, ni acredita la negativa expresa de la autoridad responsable a proporcionarlos, por lo que este órgano jurisdiccional no puede condenar a la reparación de un derecho que no se comprobó que se hubiera conculcado. Por otra parte, en el proyecto se propone declarar infundado e ineficaz el agravio relativo a la violencia política en contra del actor, en razón de que esta figura no está tipificada como una infracción electoral en nuestra legislación electoral local, por lo que ante la ausencia del establecimiento legal de tal conducta como una infracción o ilícito electoral, así como la ausencia de una obligación específica que, en su caso, debieran haber cumplido las personas demandadas sin que lo hubieran hecho, la pretensión del actor de que se les sancione por los hechos e infracción denunciada es inalcanzable. Finalmente, en el proyecto se propone declarar la incompetencia de este órgano jurisdiccional respecto del agravio relativo a que el actor señala que ha sido objeto de hostigamiento, denostación, amenazas y calumnia, al no constituir alguno de los medios de impugnación previstos en la Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. En el proyecto se razona que del análisis del escrito de demanda se advierte que el actor esencialmente pretende que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto de la posible comisión de delitos como los de hostigamiento, denostación, amenazas y calumnia, advirtiendo este órgano jurisdiccional que, en torno al tema de sancionar las conductas imputadas por el accionante a diversas personas denunciadas, no corresponde al conocimiento de este tribunal, porque la materia planteada no es justiciable por alguna de las vías jurisdiccionales en materia electoral competencia de este tribunal electoral, de manera que la pretensión buscada no es alcanzable en esa instancia, ya que del marco normativo aplicable no se desprende que este órgano jurisdiccional sea competente para realizar investigaciones y dictar sentencia en torno a los hechos que posiblemente sean constitutivos de delitos. En ese sentido, y siguiendo con el criterio orientador sustentado por este mismo órgano jurisdiccional al resolver el expediente T/RAP/011/2025,
Es incuestionable que la materia del asunto propuesto por el actor no consiste en tutelar o resarcir un derecho político electoral en el caso concreto, sino en la actualización o no del delito que corresponde a la materia penal, por lo cual no ha lugar a dar trámite y pronunciarse respecto a los hechos motivo de queja alegados por el promovente, por lo que se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en la vía que él mismo considere conducente. Por lo tanto, al haberse declarado fundados algunos de los agravios, se proponen como efectos ordenar a la autoridad responsable para que haga el pago total de la cantidad que se le adeuda al síndico procurador al tenor de la cantidad descrita en el apartado de efectos de la sentencia que se propone. Asimismo, que la responsable formule respuesta debidamente fundada y motivada al oficio de solicitud número WRR/PM/102/2025 de fecha 23 de julio de 2025 y al oficio SM/102/2025 de fecha 26 de junio del 2025, tomando en consideración para ello las facultades que le confieren al actor el artículo 77, fracciones primera, cuarta, sexta, décima y decimosexta de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, así como al oficio número WRR/PM/070/2025 de fecha 13 de octubre de 2025. Además, se propone combinar a la autoridad responsable para que regularice el pago oportuno de las remuneraciones al síndico procurador, así como para que convoque a todas las sesiones de cabildo que se programen celebrar a partir de la notificación de la presente sentencia, mediante los medios físicos que permite la normatividad, cumpliendo con las formalidades de las comunicaciones procedimentales en términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero. El proyecto concluye con los siguientes puntos resolutivos. Primero, se desecha de plano el juicio electoral ciudadano respecto del agravio consistente en la omisión de respuesta al escrito de fecha 30 de abril de 2025 de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Segundo, se decreta la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de los hechos denunciados por el actor de hostigamiento, denostación, amenazas y calumnia de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Tercero, se declaran fundados, fundado pero inoperante, infundados, ineficaces e inatendibles los agravios hechos valer de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Cuarto, se condena al Ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero a pagar al ciudadano Wilber Ramírez Rodríguez, en su calidad de síndico procurador del citado ayuntamiento, la cantidad numeraria en los términos especificados en el apartado de efectos establecidos en la parte infine del considerando quinto de la presente resolución. Quinto, se ordena a la presidenta, secretaría general y al tesorero del ayuntamiento del municipio de Juchitán Guerrero den cumplimiento a los efectos establecidos en la presente resolución en los términos y plazos que se determinan en la parte infine del considerando quinto de la presente resolución. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación respectiva. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Presente. A favor. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada presidenta ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es proyecto de la ponencia. Magistrada presidenta, magistrada, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. El tercer asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata del proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave 012/2025, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado César Salgado Alpizar. Por lo tanto, le solicito, secretario, nos apoye con la cuenta respectiva. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta del proyecto de desechamiento que se somete a la consideración de este pleno por el magistrado César Salgado Alpizar relativo al recurso de apelación identificado con la clave TE/RAP/012/2025
promovido por Joel Eugenio Flores en su carácter de representante propietario del partido político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Distrito Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. La presente controversia se originó por la omisión en la administración o entrega de recursos al partido político Movimiento Ciudadano por concepto de financiamiento público correspondiente a los meses de septiembre y octubre por concepto de actividades específicas y a los meses de noviembre y diciembre por concepto de actividades específicas y ordinarias, todos del año 2025, de conformidad con el acuerdo número 002/SE/14-01-2025, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, relativo a la distribución del financiamiento público a los partidos políticos con registro y acreditación. Ese Tribunal Electoral del Estado de Guerrero considera que, independientemente de la posible existencia de otras causales de improcedencia, procede el desechamiento del recurso de apelación toda vez que se ha producido un cambio en la situación jurídica que deja sin materia el objeto de la controversia. En efecto, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que los días 11, 15, 18 y 24 de diciembre de 2025, así como el 2 de enero de 2026, la autoridad responsable realizó transferencias electrónicas correspondientes al pago del financiamiento público adeudado al partido político Movimiento Ciudadano, relativas al financiamiento para actividades ordinarias de los meses de noviembre y diciembre, así como el financiamiento para actividades específicas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2025. Además, la autoridad responsable, al desahogar el requerimiento formulado por la magistratura ponente de este Tribunal Electoral, señaló que no existe adeudo alguno por concepto de financiamiento público a favor del referido partido político correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Con base en lo anterior, se advierte que, con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, la autoridad responsable realizó transferencias electrónicas correspondientes al pago del financiamiento público adeudado al partido político Movimiento Ciudadano, lo que implica que el apelante ha alcanzado la pretensión planteada. En consecuencia, se ha configurado un cambio de situación jurídica que deja sin materia la omisión alegada, por lo que lo procedente es desechar el presente recurso de apelación. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Le agradezco, secretario general. Magistrada, magistrados, está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado. Con el proyecto. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. Es proyecto de la ponencia. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Magistrada presidenta, magistrados, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y notifíquese conforme a derecho corresponda. Los últimos asuntos, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo listados para analizar y resolver en la presente sesión, se tratan de los proyectos relativos a las sentencias convenio tribunal identificadas con las claves 01, 04, 02, 05 y 03/2026, los cuales fueron turnados a las ponencias a cargo de los magistrados Daniel Preciado Temiquel y César Salgado Alpizar, así como a la ponencia de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en los cuales no puedo participar en su deliberación y resolución por tratarse de expedientes en el que este tribunal es parte, siendo la suscrita la representante legal del mismo. Es por ello que serán resueltos sin mi presencia y para tal efecto fungirá como presidenta de este cuerpo colegiado a partir de este momento la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del año 2024. Por lo tanto, le pido atentamente y respetuosamente a la magistrada ocupe este lugar en la presidencia del Pleno y procedo a retirarme del mismo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todas y a todos. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, les solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta de manera conjunta de los proyectos relativos a los expedientes TEE, diagonal SCT, diagonal 001 del 2026, 004 también de este año, 002 del 2026, 005 de este año y 003 también de este año. Por favor, secretario. Con gusto, magistrada presidenta. Doy cuenta con los proyectos de sentencia correspondientes a los convenios laborales identificados como Tribunal 1, 2, 3, 4 y 5 del año en curso, celebrados por la representante legal de ese tribunal electoral y 5 personas ex servidoras públicas que, durante la vigencia de la relación laboral, desempeñaron los cargos de titular de la Oficina de Actuaría, titular de la Unidad Técnica de Evaluación, secretaria auxiliar adscrita a la Dirección de Difusión Electoral, directora del Centro de Investigación y Capacitación Electoral, así como oficial de partes adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, respectivamente. De las constancias que obran en auto se advierte que los días 17 de diciembre del año inmediato anterior y 15 del presente mes y año, las partes suscribieron los convenios laborales con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional su aprobación conforme a lo previsto en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria. Dichos instrumentos fueron debidamente ratificados ante la presencia judicial de las magistraturas ponentes los días 12, 13, 15, 21 y 22 de enero del presente año. Así, del análisis integral de los convenios sometidos a consideración, este Tribunal Electoral estima que se encuentran colmadas las formalidades y exigencias legales previstas en la normativa laboral aplicable. En consecuencia, en los proyectos de cuenta se propone aprobar los convenios, elevarlos a la categoría de sentencias ejecutoriadas y el archivo de los asuntos como concluidos. Es la cuenta del proyecto que se propone, magistrada presidenta. Magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, está a nuestra consideración los proyectos de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Daniel Preciado Telmiquel. A favor de los proyectos. Magistrado ponente César Salgado Alpizar. A favor. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Sinol. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, magistrados, los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Le solicito recabar las firmas a la conclusión de esta sesión y, en consecuencia, notificarlos como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:42, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.